Buenas tardes. Hoy 31 de marzo a nivel mundial se celebra el Día del Cáncer del Colon. El cáncer del colon es una patología mucho más frecuente cada vez más y lo más importante es que la misma puede prevenirse a tiempo y prevenir a tiempo puede ser curada. Ya no solamente por el método quirúrgico de extirpación, sino que los gastroenterólogos a través de métodos invasivos pueden resolver este problema. Hoy nos acompaña la doctora Mari Esteves, gastroenteróloga de nuestra institución, quien nos hablará ampliamente de esta enfermedad. Muy buenas tardes, es para mí un placer estar aquí hoy con ustedes en este conversatorio en el Día Mundial del Cáncer de Colon, el cual es la patología gastrointestinal más frecuente, tercera causa de cáncer en el mundo después del cáncer del pulmón y del cáncer de mama. Afecta unos 1.800.000 casos nuevos cada año y mortalidad de 800.000 al año. Es más frecuente con la edad después de los 45 años y la causa son varias y diferentes. Entre ellas tenemos causas que se asocian con el estilo de vida y la alimentación, las genéticas y las otras son la inflamatoria. Cuando tenemos el cáncer de colon lo podemos describir como la proliferación maligna de las células del colon. Esto se produce, el colon es la parte del intestino grueso donde llegan ya los alimentos que no fueron absorbidos a nivel del intestino delgado. Allí se absorben la cantidad de nutrientes y líquidos, llegan en una forma líquida a nivel del colon derecho que se encuentra en la parte derecha e inferior del colon, que comienza en el ciego. Comienzan a absorberse lo que son los nutrientes ya que no se absorbieron en el intestino delgado y se van compactando los desechos que al final van a ser expulsados en forma de heces fecales. El colon tiene unas bacterias que se llamamos microbiota, que antes era la flora intestinal, método ya que ese término fue abolido, porque realmente los microbios son fauna. Entonces, estos microbios cuando llegan los ciertos tipos de alimentos, sobre todo comidas chatarra, comida de parrilladas que tienen mucha grasa, tienen también lo que son partes quemadas, lo descompone en forma de nitritos y nitratos, que son cancerígenos de tipo 1. Entonces, si comemos pocos alimentos que tengan fibra, como son por ejemplo la fruta, los vegetales y los líquidos, estos desechos van a permanecer mucho más tiempo a nivel del colon. Las bacterias lo van metabolizando y produciendo estas sustancias que son tóxicas. Esto produce inflamación en las células del colon. Como una forma de defensa, como tenemos ya 20 o 30 años, ya con tantos procesos inflamatorios y tanta agresión al colon, comienza el colon a defenderse de tanta agresión o injuria y comienza a proliferar. De ahí se forman lo que se llaman pólipos, que son células anormales pero que son benignas aún. Las más frecuentemente, hay muchos tipos de pólipos, los más frecuentes son los pólipos adenomatosos. El 90% de los cánceres de colon van a partir de este tipo de lesión que es premaligna. Si nosotros hacemos algún estudio de detección en esta época, cuando todavía tenemos el pólipo, podemos extirparlo. Al sacarlo, podemos ya entonces quitar el potencial de que estas lesiones se conviertan en cáncer. Estos pólipos comienzan a crecer. El crecimiento es bien lento, dura 3 a 4 años, por ejemplo, para tener 1 centímetro. Pero cuando tiene más de 2 centímetros comienza la displasia, o sea, el cambio de la célula, que cuando llega a ser severa, forma después, en este caso, adenocarcinoma. Entonces, si retiramos, tenemos un tiempo precioso para poder retirar cuando todavía hay una lesión premaligna, porque estamos hablando aproximadamente de 10 años. Hay otras enfermedades que son las inflamatorias, como tenemos la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa crónica idiopática, que produce inflamaciones a muy largo plazo. Entonces, de tanta inflamación también se produce lo que se llama displasia y cáncer de colon. Estas enfermedades pueden ser controladas con tratamiento. Hay otros tipos ya que son los genéticos y hereditarios, que forman más o menos el 5% de las causas de cáncer de colon. Hay 2 síndromes que son los principalmente se atribuyen, como es el síndrome de poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch,
que se asocian y se heredan de forma autosómica dominante, quiere decir que los padres le transmiten al 50% de sus descendencias el cáncer. En este caso, por ejemplo, de poliposis familiar, los familiares tienen cientos y cientos de pólipos a nivel del colon. A veces hay que hacer colectomía y hay que comenzar a hacer el rastreo mucho antes que la población en general, porque como dijimos, es mayor después de los 45 años el cáncer, con un predominio de 65 a 75 años, pero estos que tienen enfermedad hereditaria comienzan a hacer cáncer mucho antes de los 40 años, a veces de 30 a 35 años ya el paciente desarrolla cáncer. Por lo tanto, el rastreo debemos comenzar a hacerlo en la adolescencia de 15 a 20 años. El síndrome de Lynch es un síndrome también hereditario que se hereda de la misma forma, pero este no produce pólipos. Hay un tipo 1 y un tipo 2. El tipo 2 se asocia con cáncer en otros órganos, como son el ovario, el páncreas, el útero. Estos pacientes que tienen estos síndromes de poliposis generalmente tienen historia familiar de varias generaciones de cáncer. Ahí podemos sospecharlo. Dicen, mi bisabuelo tenía, mi abuelo tenía, mi papá tenía. Entonces, podemos decir que los factores de riesgo para cáncer de colon, hay algunos que dependen del estilo de vida y de la dieta. Esos son los llamados nutrimentales. Entre ellos tenemos el sobrepeso o la obesidad, la inactividad física, o sea que el ejercicio nos ayuda no solamente para las enfermedades cardiovasculares, sino también para prevenir el cáncer de colon. Tenemos la dieta baja en fibras, o sea, baja en frutas, vegetales, cereales integrales, el consumo de carne roja, como la de res, la carne de cerdo, la carne de cordero, sobre todo aquellas que son procesadas, como son los embutidos, la tocineta. Eso tiene muchos nitritos y hidrosaminas que son cancerígenos tipo 1. También el uso excesivo de alcohol y el tabaquismo, que no solamente se asocia a cáncer de pulmón, sino también que lo tenemos relacionados con el cáncer de colon. Entre los factores que son ya que no dependen del individuo, porque no tiene que ver con el estilo de vida ni lo que comemos, son ya los factores como son, por ejemplo, la herencia. Uno nace con esos genes. Los pacientes que tienen herencia de cáncer hereditario nacen con esos genes ya mutados, como es el APC, que es el principal, el P53 y el KRAS, que son los que más mutan y se lo transmiten a toda su descendencia. Si usted ha tenido pólipos, usted tiene más posibilidad de hacer cáncer. Si usted ha tenido cáncer anteriormente, la posibilidad de usted vuelva a hacer otro cáncer es mayor que la población general. Si usted tiene un pariente de primer orden, sea su madre, su padre o sus hermanos con cáncer, la posibilidad de que usted haga cáncer se va multiplicando exponencialmente a partir de cuántos miembros de su familia estén afectados. También predispone a cáncer lo que son las radiaciones. Si usted ha recibido radiación en la parte abdominal o pélvica, por ejemplo, con un tumor de ovario o de cervix previo, la posibilidad que usted haga cáncer es mucho mayor que la población en general. La diabetes también es otra enfermedad que se ha asociado a cáncer de colon. Los síntomas. Los síntomas generalmente en el primer estadio el paciente no va a tener ninguna sintomatología. Por lo tanto, cuando los pacientes vienen a nuestra consulta, que presentan ya los síntomas, ya vienen con un cáncer que ya está avanzado. Las sintomatologías no son exclusivas del cáncer de colon, sino que son más comunes a otro tipo de patologías más frecuentes a nivel gastrointestinal. Estas pueden ser dolor abdominal persistente, distensión abdominal. El paciente puede tener cambios del patrón evacuatorio. Un paciente, por ejemplo, que tenía evacuaciones diarias, comienza a presentar estreñimiento, hacerlo 3, 4 días o hasta una semana. Por lo contrario, un paciente que estaba estreñido comienza a tener diarrea. También hay una disminución progresiva del calibre de las heces debido a que, según el tumor crece y va obstruyendo la luz del colon, estas le van haciendo cada vez más fina. Una sensación de evacuación incompleta, o llamada también tenesmos, sensación de volver a evacuar después ya que usted ha defecado. Y lo más alarmante es la sangre. Puede ser una sangre negra cuando viene del colon derecho, o una sangre que es roja brillante cuando viene del colon del lado izquierdo, sobre todo del sigmoide y del recto.
Lamentablemente, la mayoría de nuestros pacientes, cuando ven sangre roja brillante, lo primero que piensan es hemorroides. Realmente las causas más frecuentes de sangrado bajo rojo brillante son las anorrectales, que son las hemorroides y la fisura, pero estas nunca se malignizan ni forman cáncer. Pero pueden oscurecer un diagnóstico de cáncer, ya que el paciente a veces se queda poniéndose pomaditas antihemorroidales pensando que esta es la lesión. Entonces, cuando usted vea sangrado rojo brillante o negro, es una alarma. Debe acudir al gastroenterólogo con fines de que sea estudiado, porque como dijo el doctor, el tiempo es decisivo para que el cáncer vaya avanzando. Y si usted dura meses y meses tratándose por una supuesta hemorroide, podemos ya llegar a un estadio donde la enfermedad ya no sea curable y sea ya más complicada para tratamiento. Otras de las cosas que podemos encontrar de los síntomas puede ser color amarillento de la piel, cuando hay metástasis a nivel del hígado. Los lugares donde más produce metástasis el cáncer es a nivel del hígado, del pulmón, lo podemos tener en el peritoneo y también a nivel de los huesos. Si el paciente tiene anemia, porque los tumores del colon generalmente sangran en forma crónica, en poquita cantidad, que no puede ser visto por el ojo humano, sino que tenemos que hacer un tipo de prueba para buscar sangre oculta. Entonces, a veces, con el paso de las heces fecales, estos tumores pueden erosionarse y sangrar gota a gota, poca cantidad, donde no puede ser visto por la pequeña cantidad, pero si hacemos una tirilla de reacción de sangre oculta, podemos ver que está positiva. Entonces, estos pacientes hacen anemia, generalmente por déficit de hierro. El paciente entonces que tiene una anemia va a estar cansado, va a tener palidez en la piel y en la mucosa. También el paciente puede tener una falta de apetito, puede tener dolores óseos, ya que hay metástasis también a nivel de los huesos. Para hacer el diagnóstico del cáncer de colon, lo primero es la historia clínica. Toda enfermedad, los médicos hacemos el diagnóstico con la historia, donde buscamos cuáles síntomas tiene el paciente, si ha tenido los hábitos tóxicos, porque eso van a ser los factores de riesgo, si ha tenido familiares anteriormente, si ha tenido pérdida de peso, si ha tenido anemia, si ha visto sangre en alguna ocasión. Luego vamos al examen físico, donde podemos encontrar, por ejemplo, a nivel del abdomen, podemos encontrar aumento del tamaño de lo que viene siendo el hígado, si hay metástasis a nivel del hígado, ictericia, que es el color amarillento de la piel. Podemos también encontrar una masa palpable, dependiendo dónde se encuentre el tumor. Y lo más importante es el tacto rectal, que consiste con un guante lubricado, introducir un dedo a través del ano para observar y palpar toda el área del recto, porque hay un 35% de los tumores que se producen en el recto. El recto son los 15 centímetros que tenemos al final del tracto digestivo, y este puede ser objetivo frecuente de tumores que pueden estar al alcance del dedo. Entre otras, ya para hacer también el diagnóstico, tenemos las imágenes, que son los estudios de visión, que pueden ser directa e indirecta. De los estudios de visión directa, tenemos la colonoscopía, que es el estudio por excelencia para hacer el diagnóstico del cáncer de colon. Este consiste en un tubo de 160 centímetros aproximadamente, que es flexible, que tiene una cámara, una luz, en la cual podemos visualizar los diferentes segmentos del colon. Esto lleva preparación antes, o sea, el paciente debe someterse a enemas y laxantes el día antes, y lo hacemos bajo sedación con anestesia. Por lo tanto, el paciente tiene que tener el día libre de trabajo, y al mismo tiempo debe venir con un familiar para ser llevado a su casa, porque no debe conducir después del procedimiento. Este tubo nos permite visualizar todos los segmentos del colon del lado izquierdo, el colon transverso, hasta llegar ya al colon derecho y ciego. Debe ser completo, porque muchas veces tenemos lesiones que son sincrónicas, lo que significa que usted puede tener una lesión del lado derecho del colon y otra del lado izquierdo. Este colonoscopio tiene un canal de trabajo donde introducimos la pinza para tomar la biopsia de las lesiones que vemos que son sospechosas, para llegar a darlo al patólogo. El patólogo es el que hace el diagnóstico definitivo del cáncer de colon, pues muchas veces en la colonoscopía vemos algunos tumores que nos sugieren cáncer, que son tumores malignos y realmente son benignos.
El cáncer o variedad o estirpe histológica más frecuente es el adenocarcinoma, porque como dijimos al principio, el 90-95% de los tumores se forman a partir de los pólipos adenomatosos. La coloscopía tiene es un estudio invasivo y tiene algunas complicaciones que son mínimas y pueden ser tratables. Entre ellas tenemos las infecciones, el sangrado, que son más frecuentes cuando hacemos procedimientos terapéuticos, o sea, como quitar los pólipos, y tenemos también la perforación. Eso ocurre menos de un 2% y son todas tratables. Entonces, ahora tenemos ya lo que son las pruebas de materia fecal. En la materia fecal también podemos determinar si hay, primero, sangre oculta. Hay dos métodos para esto. Uno que es la investigación de sangre oculta por el método de Guayacol, que es barato, es fácil, no necesita ningún tipo de preparación, sí necesita un tipo de dieta específica, 48 a 72 horas antes de hacerlo, porque hay alimentos que pueden alterar y dar falsos positivos en estas pruebas, como son por ejemplo los melones, el rábano, el brócoli, el coliflor. También tenemos los champiñones que pueden dar un falso positivo. Hay otras que dan falso negativo, como el consumo, si el paciente está consumiendo vitamina C. También las carnes, sobre todo las carnes rojas también, como eso contiene sangre, puede dar positivo a la prueba de Guayaco. Esto consiste en coger un poco de la materia fecal con un químico, lo ponemos en una laminilla y observamos un cambio de color si el paciente tiene una sangre oculta positiva. La otra prueba que es más específico para determinar la sangre de origen humano es la prueba de inmunoquímica, que también se hace con un reactivo y se lleva a una máquina donde se determinan los anticuerpos, y si da positiva es mucho más confiable que la prueba de Guayaco. Estas dos pruebas las determinamos como para la detección de cáncer, las recomendamos que se hagan todos los años. La tercera prueba de la materia fecal que hacemos es el ADN en la materia fecal. Recuerden que las células tumorales se van desprendiendo y pueden aparecer a nivel de las heces. Entonces hay un método donde podemos determinar el ADN en esas células desprendidas a nivel de la materia fecal. Esta la recomendamos hacer cada 3 años. Esta prueba no se encuentra disponible en todos los lugares, incluso en el país la tenemos desde hace 2 meses. Un centro diagnóstico en Santo Domingo la trajo con el nombre de Color-T, ahí la tenemos disponible. Entre ya si sale positiva la sangre oculta, el ADN positivo en cualquiera de estas pruebas, debemos ir a hacer la colonoscopía, porque es el método para excelencia donde podemos llegar donde está el tumor y poder tomar la muestra. Muchas veces hay pacientes que tienen sangre oculta y no tienen ningún tipo de tumor, porque hasta los parásitos y los alimentos pueden producirlo, lo anteriormente mencionado. Entre las pruebas ya de visión indirecta, tenemos el colon maritado, que se usó desde el año 1920, hoy día no lo usamos mucho, solamente lo usamos en pacientes que no tienen recursos para someterse a los otros estudios, que son un poco más costosos o porque no esté disponible en el área. Eso consiste en un colon maritado, consiste en una enema de bario que introducimos después de colocar el paciente en la posición del lado izquierdo, y vamos introduciendo ese líquido para demarcar lo que es la silueta, anatomía del colon. Cuando tenemos una lesión cancerosa, lo que tenemos es un defecto de llenado en el área donde está el tumor, que eso semeja como si fuera una mordida de manzana. Este estudio no lleva sedación, pero sí necesita de preparación previa con laxantes y enema. Otro de los estudios que no son invasivos y son de visión indirecta es la colonoscopía virtual, o llamada también colonografía por tomografía. Es un estudio que se hace por tomografía, donde luego de tomar las imágenes se lleva a un software especial que va a hacer una reconstrucción tridimensional del colon. Ahí podemos ver lesiones que son mayores de 4 milímetros, podemos ver los pólipos y los tumores y otros tipos de patología como los divertículos, que son frecuentes después de los 35 años. Si tenemos una lesión característica de tumor o pólipo, debemos hacer la colonoscopía para tomar muestra y tener el diagnóstico histopatológico, confirmación de que sea un cáncer de colon.
Entre otros estudios tenemos la cápsula endoscópica, que consiste en un dispositivo en forma de cápsula que tiene una cámara de video inalámbrica con dos cámaras que tienen una cobertura de 170 grados cada una, o sea, en total de 340 grados de la luz del colon. Esta tiene un dispositivo que se coloca en el abdomen, donde se van almacenando las imágenes que va grabando la cámara. Esta grabación dura de 8 a 10 horas, es un estudio poco invasivo, muy costoso, no lo tenemos en nuestra ciudad, y se puede hacer en pacientes, por ejemplo, que tienen mucho riesgo a someterse a estudios invasivos como la colonoscopía, que no pueden ser sedados, como son los cardiópatas y algunos neumópatas. Luego, esta afirmación es llevada a un software específico donde se editan las imágenes. Si observamos alguna lesión sugestiva, ir a la colonoscopía. La endoscopía es otro estudio que hacemos, que es como una sonografía con un transductor, pero por endoscopía, que es muy útil en los pacientes con cáncer de recto. A veces que el recto son los últimos 15 centímetros del colon. Entonces, esto nos sirve para dar el estadio de la enfermedad, debido a que puede ver las diferentes capas del colon que están afectadas y si hay ganglios o estructuras vecinas también que estén también comprometidas. Hay estudios de imágenes como es la tomografía convencional que hacemos, la resonancia magnética, que no nos sirven para diagnosticar cáncer de colon, pero sí para el estadiar, o sea, ver en qué etapa está ese cáncer de colon, puesto que por esas imágenes podemos ver si hay metástasis a nivel de otros órganos, como es el peritoneo, el hígado, o también a nivel del pulmón. Antes de dar el tratamiento para el cáncer de colon, que generalmente es multidisciplinario, debemos hacer lo que es la estadificación, o sea, en qué etapa está ese tumor, porque de eso va a depender el tratamiento y también la sobrevida. Tenemos dos clasificaciones principales, una que es la clasificación de Duke, que la enumeramos en 1, 2, 3 y 4, o en letras A, B, C o D, dependiendo la extensión que tenga el tumor. Cuando el tumor, por ejemplo, ha abarcado la capa 1 y 2 del colon, son la mucosa y submucosa, estamos en un estadio 1. Cuando abarca la mucosa, submucosa, la muscular y la serosa, estamos en un estadio 2. Cuando, por ejemplo, ya se extiende a nivel de los nódulos linfáticos, estamos en un estadio 3, y cuando tenemos metástasis a distancia, estamos ya en un estadio 4. El estadio 1 y 2 decimos que es un cáncer que es temprano, que generalmente la sobrevida a 5 años es de un 21%. Cuando estamos en un estadio, por ejemplo, 3, la sobrevida es de un 40 a un 50%. Cuando estamos en un estadio 4, ya la sobrevida es de un 5 a 15%, promedio 10% a 5 años. De ahí es que insistimos en que debemos hacer estudios periódicos de detección temprana para quitar el pólipo cuando ya está antes que es la lesión premaligna, o encontrarlo en el primer estadio, donde haciendo tal vez una cirugía y con un tratamiento simple podemos curar ese paciente. El tratamiento, como les dije, es multidisciplinario porque son diferentes especialidades que tratamos esos tipos de pacientes. Entre ellos tenemos primero los gastroenterólogos, que generalmente somos los que hacemos el diagnóstico junto con el patólogo, que nos da el diagnóstico definitivo. Tenemos los médicos oncólogos, que son los clínicos, que son los que se encargan de la quimioterapia. Tenemos los médicos radioterapeutas, que son los que se encargan de la radioterapia. También tenemos los cirujanos, oncólogos o coloproctólogos, que son los que hacen las cirugías en estos pacientes, y también tenemos los nutricionistas y hasta psicología. Muchas veces los pacientes necesitan mucho apoyo psicológico porque esto transforma la vida. En cuanto a los tratamientos, pueden ser locales o pueden ser sistémicos. Entre los tratamientos locales tenemos la cirugía, que sería el tratamiento ideal. Muchas veces puede ser curativa, si se encuentra, por ejemplo, circuncrito aunario en una etapa temprana, y otras veces puede ser paliativa. O sea, que solamente hacemos la cirugía para que el paciente no se obstruya, porque ya tenemos un cáncer avanzado con metástasis en otro lugar que no va a ser curativo. Aunque la metástasis, si está localizada en un lóbulo, por ejemplo, hepático o pulmonar, puede también ser sometido a cirugía. Tenemos también otros tipos de locales, son la ablación
Y la embolización, esta la usamos generalmente en los pacientes que ya tienen metástasis. La ablación se puede hacer por radiofrecuencia, con etanol, que es alcohol, o lo podemos hacer también en frío, que es la crioterapia. Esto se hace cuando las metástasis son menores de 4 centímetros. Cuando tenemos ya metástasis más grandes, vamos a la embolización, que son sustancias que administramos por ejemplo, por la arteria hepática si está en el hígado, y esto produce necrosis de los vasos que nutren el tumor y por lo tanto disminución de lo que son las células metastásicas. Tenemos también la radioterapia, que son radiaciones de alta gamma que se producen, lo ponemos locales. Los tumores que más responden a este tipo de terapia son los tumores del recto. Estos muchas veces, según medicina basada en la evidencia, lo recomiendan que demos radioterapia y quimioterapia en los tumores del recto antes de hacer la cirugía, cosas que a los cirujanos no les gusta mucho porque produce mucha cicatrización, fibrosis y adherencia, pero es lo más recomendable para disminuir el tamaño del tumor y también para esterilizar las zonas que están próximas, como son los ganglios de esa metástasis que tenemos al peritorio y a los tejidos que están vecinos a estos cánceres. Tenemos también, en cuanto al tratamiento quirúrgico, hacemos la hemicolectomía derecha, si está al lado derecho, y nos llevamos también los ganglios de ese lado, y si está del lado izquierdo, hacemos hemicolectomía izquierda, con también resección de los ganglios. Tenemos también los tipos de cirugía, por ejemplo en el recto, que son los pacientes que vemos con colostomía. Es la llamada una resección abdominoperineal, donde a veces el tumor está muy cerca del ano y no puede ser como conectado nuevamente. Entonces lo que hacemos es cortamos el área donde está el tumor y ponemos el colon proximal a la pared del abdomen. Y lo hacemos, le dejamos una boca, que es como una ostomía, que es lo que llamamos colostomía. Entonces el paciente va a defecar por una fundita que debe ser cambiada regularmente. Entre otros tratamientos tenemos la quimioterapia, que ya son tratamientos sistémicos que pueden ser dados vía endovenosa o vía oral. Los fármacos que usamos para la quimioterapia son muchas veces usamos combinaciones de fármacos para aumentar el potencial y eliminar lo que es el cáncer. Los fármacos más utilizados son el 5-fluoracilo, el leucovorin, el oxaliplatino, el irinotecan. Muchas veces lo combinamos y tienen siglas de combinación entre los oncólogos, como por ejemplo el FOLFOX. Combinamos el 5-fluoracilo con el leucovorin y el oxaliplatino, el FOLFIRI, combinamos el leucovorin, el 5-fluoracilo con el irinotecan, y tenemos también el CAP-POS, donde combinamos el oxiplatino con la capecitabina. La capecitabina es un análogo del 5-fluoracilo, o sea, cuando lo bebemos, porque es bioral, que será esta, se convierte en 5-fluoracilo en el organismo. Estos medicamentos tienen muchos efectos secundarios. Pueden dar, por ejemplo, ulceraciones en la boca, erupción en la piel, puede tener el paciente diarrea, caída del pelo, puede también producir mielotoxicidad, lo que es el que afecta a los elementos formes de la médula ósea, producido sangrando fácil con lo que llamamos aquí, que son moretones a nivel de la piel, puede bajar lo que son las plaquetas, puede afectar el hígado por hepatotoxicidad. El paciente puede tener también pérdida de peso, hiporexia. Estos tratamientos se dan en ciclos de cada 2 a 4 semanas, con un periodo de descanso para permitir que el organismo se recupere. Generalmente se da hasta por 6 meses. Los pacientes que son diagnosticados con cáncer de colon deben tener un seguimiento posterior por su médico oncólogo, donde se hacen laboratorios e imágenes cada 3 meses durante 3 años, y luego en los segundos, para completar 5 años, los 2 años posteriores, se van espaciando cada 6 meses. Existe una proteína que se llama antígeno carcino embrionario, es una prueba de laboratorio que está disponible, que hacen todos los laboratorios. Esa es una proteína que produce el tumor. No sirve para el diagnóstico del cáncer de colon, pero sí para dar el seguimiento. Con eso, terminando esto en forma periódica, sabemos si la terapia que estamos dando está funcionando, porque esto debe ir bajando. O también si el paciente ha tenido recidiva, quiere decir si ha vuelto el tumor.
Entonces, esto nos ayuda a determinar si el paciente ha vuelto otra vez, porque es muy frecuente que cuando el paciente tenga un tumor de colon haga otro. Por eso le damos el seguimiento a largo plazo. Lo más importante de todo eso, y esto es lo que quiero que llevamos a la casa, es que podemos prevenirlo. ¿Por qué? Porque el cáncer tiene muchos factores que dependen de nosotros, como es el estilo de vida y como es el ejercicio. Entonces, desde hoy le invito a que llevemos una vida saludable, que mantengamos un peso que sea estable, comamos, dejar la comida chatarra hacia un lado y todas aquellas que son de conservas y que son procesadas. De nosotros va a depender de que reconozcamos y que trabajemos hacia la prevención del cáncer de colon, porque como decía el padre de la medicina Hipócrates, que tu medicina sea tu comida y tu comida sea la medicina, sería aplicable en este momento. Si usted tiene factor de riesgo, alguna sintomatología de alarma, como sería una anemia persistente, pérdida de peso, que sea inexplicable porque usted está comiendo normalmente, usted vea sangrado rojo, no se quede en su casa medicándose. Vaya al médico para que sea arrastrado, por cualquier cosa de esta puede ser un cáncer de colon. Gracias por su atención. Sí, es posible que cualquier persona pueda tener. Yo he tenido en mi experiencia pacientes de 19 años con cáncer colorectal. Es casi poco frecuente que aparezca en etapa tan temprana, pero acuérdense que cuando hablamos de lo que tenemos la herencia y la genética, estos pacientes que comenzamos a arrastrar de la adolescencia, porque antes de los 40 años ya tienen cáncer de colon, entonces es posible que cualquier persona pueda tenerlo, pero es más frecuente después de los 45 años, sobre todo con un pico de los 65 a los 75 años. Sí, en un 5%, una pequeña cantidad. La mayoría son esporádicos, más del 90%. Aparecen personas que no han tenido antecedente familiar, ningún familiar con cáncer de colon, pero hay un 5% que es hereditario, pero como es un 5%, no es el más frecuente, pero sí tenemos, por ejemplo, la historia familiar de varias generaciones con cáncer de colon. Si usted tiene sangre roja, cambios del patrón de la evacuación, es decir, estreñimiento, diarrea, estreñimiento, disminución del calibre de las heces, dolor abdominal que no mejore, entonces debe visitar al médico en busca de y ver si usted tiene un cáncer de colon. Los pólipos se consideran, es crecimiento anormal de la mucosa, como lo dije, que se produce por procesos inflamatorios, el colon tratando de defenderse de tantas agresiones de alimentos que comemos y que agreden la mucosa. Entonces son lesiones premalignas, por eso se eliminan, porque cuando crecen un tamaño importante, mayor de 2 centímetros, comienzan a cambiar, a producir lo que se llama displasia, y de la displasia viene el cáncer de colon. Si lo eliminamos, hacemos un estudio de detección con una colonoscopía y observamos los pólipos y lo eliminamos el potencial de que eso desarrolle un cáncer en un futuro. Los pólipos se eliminan a través del colonoscopio, que es el dispositivo flexible, que tiene 160 centímetros, que nos permite visualizar los diferentes segmentos del colon. Tiene un canal de trabajo donde introducimos una asa de polipectomía, enlazamos el pólipo y por medio de un aparato con una corriente eléctrica los cortamos y cauterizamos el área sin necesidad de cirugía. No, hay algunos que son inflamatorios, que no tienen mucha importancia para degenerar en cáncer. Los que se asocian más con el cáncer son los adenomatosos y otros que son los llamados aserrados, que son lesiones más planas, más frecuentes del lado derecho, que asocian con cáncer, más frecuente en el lado derecho. Gracias al Instituto de Especialidades por darme la oportunidad de llegar a todos nuestros usuarios y población general para darle la orientación sobre este cáncer, que es el más frecuente de la vía gastrointestinal y que mata a tantas personas al año, que como dije es prevenible, podemos trabajar en ello. Es uno reconocer que puede ser susceptible a padecerlo, aceptar y buscar las herramientas necesarias para hacer un diagnóstico oportuno. Por lo tanto, recomendamos hacer la colonoscopía después de los 45 años. Se hace
la colonoscopia, si no hay nada importante de pólipos u otras lesiones que haya que darle seguimiento, se hace cada 10 años, que ni siquiera estar permanentemente en un médico, sino cada 10 años. Ahora, si vemos un pólipo, ya ese seguimiento lo tenemos que hacer a los 3 años, la colonoscopia, dependiendo también el tipo de pólipo y los tamaños y cuánto eran. Entonces se hace de 1 a 3 años. Si usted tiene una enfermedad inflamatoria, usted tiene que estar en contacto con su gastroenterólogo, haciéndose estudios seguido, que también se hacen de 1 a 3 años. Recomendamos que la primera década, 10 años de la enfermedad inflamatoria, que son la colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, se hagan cada 3 años, y en la segunda década cada 2 años, y después de la tercera década en adelante hacer evaluar, porque a medida que usted tiene más tiempo de evolución de la inflamación, la posibilidad de que usted tenga cáncer es mayor. Le invito a que hagamos ejercicio, que nos ayuda no solamente para evitar el cáncer de colon, sino también para la salud cardiovascular. Y esto serían 35 a 45 minutos al día. Comer alimentos que sean sanos, no procesados, disminuir el uso de carne roja. También beber abundante agua, lo recomendable es 2.7 a 3.7 litros al día, ya que esto nos va a ayudar a mover el intestino más rápido para que las bacterias tengan menos probabilidad de descomponer estos tóxicos que tienen los desechos. También lo invito a cuidarse, porque la prevención es lo más importante. Gracias por su atención y fue un placer para mí estar con ustedes.